En este vídeo te voy a contar toda la verdad acerca de vender en Amazon FBA. Llevo ya más de 6 años vendiendo a través de Amazon y quiero hoy compartirte todas mis experiencias, toda la verdad acerca de este modelo de negocio. Las redes sociales están plagadas de gente que te dice que puedes comprarte un Lambo con este modelo de negocio, que puedes hacer 1000 cosas, que te puedes ir a Maldivas, que te vas a hacer rico de la noche a la mañana y bueno, un sinfín de cosas que estoy ya cansado de ver. Entonces con este vídeo vamos a desmentir todas estas cosas y te voy a decir solo la verdad de mi experiencia después de haber vendido más de 6 años en Amazon FBA. Vamos a ver lo que nadie habla en redes sociales y te voy a contar todo esto porque no vendo ningún curso, no vendo nada, no quiero nada, simplemente quiero contarte toda la verdad, toda la realidad en base a mi experiencia. Y bueno, si no me conoces, soy Pablo Gallo, llevo más de 6 años vendiendo en Amazon, he conseguido vender casi 20 millones de dólares en este tiempo y bueno, en los últimos 12 meses llevo facturados 5.6 millones. Como puedes ver por aquí, te voy a enseñar, mira, aquí 5.6 millones de dólares últimos 12 meses y bueno, el objetivo para este año es llegar a 8, no sé si lo conseguiremos, pero bueno, ahí estoy a tope dándole duro a ver si llegamos. Entonces estoy documentando todo mi camino en redes sociales, en YouTube, en Instagram y en todo esto para ayudarte, o sea, con ningún otro motivo, simplemente quiero que aprendas de mis experiencias, de todas las cagadas que he hecho, de todos los aprendizajes que he tenido para que puedas llegar a tener éxito en Amazon mucho más rápido que yo. Así que vamos allá. ¿Cuántas personas ganan dinero vendiendo en Amazon FBA realmente? Pues mira, te digo que en base a mi experiencia te puedo decir que el 1%, del 1 al 5% de personas ganan dinero vendiendo en Amazon. Te lo digo por fuentes cercanas, o sea, conozco bastante gente que no ha tenido éxito vendiendo en Amazon, conozco gente que se ha quedado por el camino y dirás, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues mira, en base a mi opinión te digo que la mitad de las personas nunca empiezan a vender, nunca eligen un producto, nunca ponen un producto a la venta porque se cagan, tienen miedo, no se atreven y la otra mitad sí que empieza, pero a la mínima que ven un problema, a la mínima que ven una pequeña dificultad, que ven que hay que currar aquí muchísimo, lo dejan por el camino y entonces solo del 1 al 5% tienen éxito. ¿A qué me refiero con tener éxito? Tener éxito para mí es poder dedicarte full time a esto, poder vivir de Amazon, poder pagarte todas tus cosas, tu vida de esto y no depender de otro trabajo. Luego otra cosa que veo muchísimo es que la gente solo habla de facturación, o sea, hay gente que te puede decir, he ganado 2 millones de dólares vendiendo en Amazon y bueno, o sea, esto me da risa porque realmente no has ganado 2 millones vendiendo en Amazon, has vendido a clientes un valor de 2 millones de dólares, ¿vale? Pero realmente lo que importa aquí es el beneficio, es el profit, o sea, para que te hagas una idea, yo más o menos el año pasado hice 4.1 millones de dólares en facturación, pero con un margen un poco menor al 15% de beneficio, o sea, haz cálculos, yo no puedo ir por ahí diciendo he ganado 4 millones con Amazon FBA porque es completamente falso. Entonces siempre hay que preguntar a la gente cuánto realmente ganas, porque tú puedes ponerte a vender todo en break-even, a vender todo perdiendo dinero, todos tus productos y ganar un montón de pasta, pero realmente no es real. O sea, lo que tienes que ver es el beneficio que realmente estas personas están consiguiendo. Y en base a lo que yo veo, en base a mi experiencia, te digo que los números más o menos están en un 15-20%. Más de eso me parece sospechoso, me parece muy jodido de conseguir. Luego otra cosa es, ¿con cuánto dinero puedes empezar a vender en Amazon FBA? Y hay mucha gente que se cree que con 200 euros, 1000 euros, 1000 dólares puedes empezar en este negocio. Y te diría que esto es completamente falso porque este es un negocio de cash flow, es un negocio de liquidez. Y realmente hice otro vídeo hablando de esto, pero bueno, básicamente en resumen te diría que empieces con mínimo 10.000 dólares, 10.000 euros, porque menos de eso vas a estar con la soga al cuello, o sea, vas a estar muy agobiado, no vas a tener dinero para hacer los pedidos siguientes, o sea, vas a tener que ir, no sé, con pedidos súper pequeños y no te va a servir de nada la inversión. Entonces no te creas lo de que se puede empezar con 200 euros, o sea, poder se puede, pero puedes comprar a lo mejor 20 unidades de un producto y empezar como súper low cost, pero realmente si quieres dar una oportunidad grande a este modelo de negocio es imposible, a mi modo de ver, empezar con 200 o 1000 euros. Luego, un tema muy interesante es cuánto tiempo se tarda en ganar dinero en Amazon FBA. Y bueno, en base a mi experiencia, en base a mis resultados, te puedo decir que estuve de 1 a 2 años sin retirar un solo euro, un solo dólar de mi negocio. Sí que es verdad que puedes empezar a ganar dinero mucho antes, o sea, a los 3 meses, a los 6 meses puedes ser rentable si haces las cosas súper bien, pero te diría que
que para retirar dinero mínimo espérate un año, porque si no vas a ahogar la empresa y va a ser un auténtico desastre. Así que en ganar dinero sobre el papel puedes tardar 3-6 meses si haces las cosas súper bien, pero ten en cuenta que al principio no vas a tener reviews, vas a tener que invertir mucho dinero en publicidad, en PPC, entonces es muy difícil. Al principio no me centraría tanto en el beneficio, en ganar dinero, sino en poder posicionar tu producto, poder darle una oportunidad a este modelo de negocio de verdad y poder realmente intentarlo, porque si estás ya desde el principio queriendo ganar dinero, queriendo optimizar hasta el último céntimo de margen, va a ser muy jodido, va a ser muy difícil, entonces eso es lo que recomiendo. Luego otra pregunta que la gente hace es, ¿hay que dedicar poco tiempo a este negocio? ¿Puedes trabajar 2 horas al día y poder ganar mucho dinero con Amazon? Y te diría que es completamente falso. Yo que casi estoy ya en las 8 cifras anuales de facturación con mi marca, te diría que trabajo unas 6 horas al día y eso que tengo empleados, que tengo gente que me ayuda, que tengo todo bastante sistematizado y automatizado. Entonces te diría que al principio hay que trabajar como un cabrón, o sea, hay que trabajar muchísimo. Te diría que mínimo hay que trabajar 6 horas al día si quieres darle una oportunidad de verdad a esto. O sea, si vas con la mentalidad de que hay que trabajar 1-2 horas al día y el resto te puedes ir a la playa, te puedes tumbar en la piscina a tomar el sol, creo que estás completamente equivocado. Entonces, si empiezas este modelo de negocio, tiene que ser con una mentalidad de que hay que currar, hay que trabajar mucho, va a haber problemas, va a haber que solucionar 1000 cosas. Mínimo te diría 6-8 horas al día si quieres darle una oportunidad a esto de verdad, poder hacerte millonario, poder vivir de esto. Vale, luego hay mucha gente que se cree que Amazon es un negocio pasivo, es decir, que te da ingresos pasivos, lo que vemos en redes sociales de haz Amazon, empieza a vender en Amazon y genera ingresos pasivos. Para mí esto es completamente falso, o sea, Amazon no da ingresos pasivos, no es como invertir en bolsa, como comprar acciones, comprar cripto, algo que te vaya a dar dividendos. Amazon hay que currar muchísimo, o sea, es cero pasivo. Sí que es verdad que mientras duermes puedes vender, puedes generar pedidos, puedes generar ventas, pero un sábado, un domingo vas a tener problemas, vas a tener que trabajar y como digo, no te puedes tumbar a la Bartola, o sea, no es pasivo, tienes que trabajar muchísimo, así que lo bueno de esto es que sí que puedes tener libertad de localización, puedes vivir donde te da la gana, si tienes dinero obviamente para permitírtelo, pero no vas a estar 8 horas al día en la playa, en la piscina, o sea, esto me parece un engaño y creo que es completamente falso. Quienes ya llevamos varios años en esto, te podemos decir que es súper jodido, que hay que dedicarle muchas horas y que si de verdad quieres vivir de esto, tienes que tomártelo súper en serio y no hacer el vago. Luego otro tema súper importante es que Amazon no es un negocio para todo el mundo. O sea, para hacer este negocio requieres habilidades tecnológicas, tienes que ser espabilado con los ordenadores, con la tecnología, tienes que saber manejar softwares, programas como Helium 10, un montón de gráficas, tienes que ser apañado con las sheets, con los Excel, con las hojas de cálculo y todo esto. Entonces, si no eres muy apañado, si te cuesta mucho la tecnología, creo que este negocio te va a costar muchísimo trabajo hacerlo y creo que sería mejor que hicieras otra cosa. Si eres resolutivo, si eres espabilado, si sabes resolver problemas, si se te da bien cuando hay un problema buscar soluciones hasta debajo de las piedras, creo que este negocio sí es para ti, sobre todo si también eres espabilado con la tecnología, si sabes manejar todo muy bien, si te dan bien los softwares, los programas, ahí sí creo que este negocio puedes darle una oportunidad de verdad. Luego hay otro mito, otra creencia que me hace bastante gracia, que es que la gente se cree que encuentras un producto por casa, no sé, que ves ahí una maceta, por ejemplo, y le pones tu logo, la compras en Alibaba y simplemente la envías a Amazon y ya se va a vender. Pero esto podía ser que hace 7-10 años o cuando yo empecé, que sí que pudiera ser así más o menos, pero te digo que hoy en día esto es completamente falso. O sea, hoy en día la competencia que hay en Amazon es feroz, todo el mundo sabe muchísimo de Amazon y si vas a hacer esa estrategia, o sea, vas a vender muy poco y va a ser muy difícil que sea rentable en este modelo de negocio. Básicamente porque va a haber 200 personas igual que tú vendiendo lo mismo, lo único que con un logo diferente, vais a competir en precio, ellos van a tener más reviews, entonces ¿por qué te iban a comprar a ti en vez de a los otros 200? Luego hay muchísima gente en redes sociales, sobre todo, que te promete que con este modelo de negocio te vas a hacer rico, vas a ganar, no sé, millones, vas a jubilar a tu familia, vas a irte en el Lamborghini, vas a irte a vivir a las Islas Maldivas y 1000 cosas de estas, pero te diría que normalmente quien te promete todo eso es gente que no vende en Amazon, gente que solo se dedica a vender cursos y que su única fuente de ingreso son las formaciones. Entonces te diría que tengas mucho cuidado, que solo aprendas de gente que realmente demuestre sus éxitos, veas sus resultados, los puedas comprobar, porque hay mucha gente que no vende en Amazon siquiera y te está vendiendo formaciones de muchísimo dinero y realmente lo que quieren es quedarse con tu pasta. Otro tema súper importante es la dependencia de Amazon. O sea, Amazon es un marketplace, pero el marketplace es propio, es de ellos.
o sea, Amazon pertenece a Amazon, no pertenece a ti. Entonces, esto tiene cosas buenas y cosas malas. Obviamente te estás beneficiando del mayor marketplace del mundo, donde más tráfico hay, donde más dinero puedes generar, donde más ventas hay. Prácticamente todo el mundo cuando quiere comprar algo se mete en Amazon, lo busca y lo compra. Pero sí que es verdad que esto tiene un lado negativo y es que estás dependiendo al 100% de Amazon, o sea, estás haciendo all in en la plataforma, estás poniendo todos los huevos en la misma cesta. ¿Y qué pasa si de un día para otro Amazon decide cerrarte el negocio, Amazon decide cerrarte la cuenta? Que por cierto me ha pasado que me han cerrado la cuenta durante un tiempo y es una putada realmente. El negocio te deja de funcionar de un día para otro, dejas de facturar, o sea, se te va todo al carajo. Entonces es algo súper a tener en cuenta y dirás, bueno, me cierran la cuenta o tengo problemas con los productos o algo, bueno, abro un caso, contacto con atención al vendedor, con servicio al cliente de Amazon y bueno, me lo solucionarán. Y te diré que la gente que trabaja ahí es muy complicada, son muy poco preparados y realmente te van a hacer la vida muy jodida, o sea, te van a dar respuestas sin sentido y te va a costar un montón solucionar problemas. O sea, yo he tenido unos quebraderos de cabeza que son increíbles con esta gente, entonces ten muchísimo eso en cuenta, que Amazon no es tuyo, los clientes son de Amazon y estás dependiendo de Amazon para todo tu negocio. Y luego, por último, otro tema que he visto muchísimo es la competencia desleal en Amazon, sobre todo últimamente. ¿A qué me refiero con competencia desleal? Pues competidores, gente que vende lo mismo que tú y quiere hacerte la vida imposible con técnicas de mala fe. Es decir, puedes lanzar un producto y simplemente a los 2 días te meten una review de 1 estrella. ¿Y quién va a comprar un producto con 1 estrella, una review de 1 estrella? O sea, obviamente vas a vender 0 unidades y va a ser muy jodido. Y esto lo he visto que pasa un montón. Entonces es algo a tener en cuenta. Creo que siempre hay que tener un plan B, hay que tener una estrategia por si te pasa esto y sobre todo saber dónde estás compitiendo. Si te estás metiendo en un nicho donde está súper competido, donde hay muchos chinos sobre todo, que son los que más black hat hacen normalmente, que sepas que puede haber guerra y que estás destinado a la guerra. A entrar en técnicas súper black hat, es decir, que te pongan una review mala, luego tú devolvérsela y estar en un ciclo que es horrible, te lo digo por experiencia. Así que como conclusión, quiero que sepas que vender en Amazon es la leche, o sea, no es malo, no todo es malo, o sea, yo gracias a Amazon tengo todo lo que tengo. Básicamente hoy en día puedo hacer lo que me da la gana gracias a este negocio, todo lo que tengo es por Amazon, pero sí que creo que es súper importante que sepas todo lo malo, todo lo que no te cuentan en redes sociales, que es lo que hemos visto en el vídeo de hoy, y sobre todo quédate con que es un negocio muy difícil, o sea, muy pocos tienen éxito, y si quieres tener éxito en este negocio de verdad, si quieres ser millonario con Amazon, tienes que trabajar mucho, tienes que obsesionarte con esto, tienes que estar todo el día pensando en Amazon, tienes que trabajar muchísimo, tienes que saber sufrir, tienes que saber que van a venir problemas por todos lados y vas a tener que trabajar un montón, o sea, muchísimas horas. Y si quieres un modelo de negocio que es hazte rico rápido, hazte rico fácil, sin esfuerzo, Amazon no es para ti. Y bueno, si te puedo dar un consejo, yo si empezara de cero hoy en día, lo que haría no sería crear una marca en Amazon únicamente, sería crear una marca de verdad, una marca en una tienda online como Shopify, tratar Amazon como un canal de ventas. Aparte, obviamente podría ser que fuera el canal de ventas principal, pero no solo me centraría en Amazon. ¿Qué pasa si Amazon te cierra la cuenta? Pues que tendrías más fuentes de ingreso, no se te iría el negocio a la mierda de un día para otro. Entonces veo súper importante hoy en día las marcas que creemos que sean marcas de verdad, no marcas de Amazon únicamente. Y bueno, espero que este vídeo te haya aclarado muchísimo las ideas si quieres empezar este modelo de negocio, que sepas la realidad que hay detrás. Amazon es la leche, Amazon es súper bueno, pero hay que saber a dónde venimos, que es a la guerra. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.